regalo de la salvación. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda justicia y a toda verdad. Y eso quiere decir que aún en las cosas que no son comprensibles para nosotros, el Señor nos va a dar la dirección, la guía, el entendimiento para que nosotros podamos vivir en libertad. En libertad en nuestra vida cristiana. Porque ¿qué se siente caminar por el mundo pensando que aún después de nosotros haber tenido un encuentro con el Señor, pudiéramos pecar, morir e ir al infierno? Esa es la promesa que el Señor nos dejó. El Señor no nos condenó a la muerte. Jesucristo vino a traernos vida y ya pagó el precio. Y nosotros tenemos que aceptar. Hay un motivo por el que este tema no es bien recibido. A veces es un tema controversial, es un tema que hace pensar si nosotros, a pesar de saber que nuestra salvación no depende de nosotros, vamos a poder mantenernos. Yo hace muchos años que sé que mi salvación no depende de mí. Y yo no me he ido a ningún lugar. Mientras más conozco a Dios, más anhelo estar a su servicio. Más anhelo hacer su obra, esforzarme más, aprender más. Porque ya esto no es salvo o no salvo. Esto es una relación de amor. En el libro de hoy vamos a estar estudiando el libro de Efesios. El libro de Efesios es uno de las cuatro cartas que Pablo escribió mientras estaba preso en Roma. Alrededor del año 62 después de Cristo, un hombre llamado Tíquico era de Efeso, pertenecía a la ciudad de Efeso y a la iglesia de Efeso. Estaba visitando a Pablo a la cárcel y Pablo le entregó una carta para que se la llevara a la iglesia de Efesos. Forma parte de un total de 4 cartas llamadas epístolas. Y epístola, la palabra epístolas procede del griego epístole, que significa carta o mensaje. Las epístolas eran forma primordial de comunicación escrita en los tiempos del Antiguo Testamento. Y esa era ya la avanzada, ¿eh? Las cartas, antes de eso teníamos los, ¿cómo se llama? Los pergaminos. Gloria a Dios. Efeso era la ciudad principal de Asia Menor y probablemente la ciudad principal de todo el Imperio Romano, solo superada por Roma. Había sido fundada en el año 2000 a.C. por los hititas. En un largo periodo de 2500 años, Efeso fue una de las ciudades más grandes del mundo. Y esa iglesia era la principal de las 7 iglesias de la región. ¿Por qué Pablo mandaría una carta tan importante al lugar donde había más personas, al lugar centro, a la ciudad? Porque definitivamente desde el centro de la ciudad es de donde todo esparce. El centro, la ciudad, donde está más poblado, hay más posibilidades de compartirla, de que se riegue la información, es más fácil acceso para que los demás también puedan seguir accesando a ella. Luis, me gustaría, por favor, vamos a leer Efesios 2, capítulo 1, vamos a leer del capítulo 1 al capítulo 10. Y yo les voy a pedir, por favor, pero no veo así, que lo lean conmigo, no en voz alta. Sí, pero quiero que usted lo lea, porque yo quiero que todos entendamos de lo que nos están hablando en este capítulo. Dice:
En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvos. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino de aquel que es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús por buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que la pongamos en práctica. Gloria a Dios. 3 veces menciona que nosotros, antes, cuando nosotros, para que no se nos olvide de dónde hemos venido, nosotros estábamos en esos mismos caminos. Pablo está diciendo cuando andábamos perdidos en nuestra vida y entretenidos en otras cosas, en las cosas de este mundo, cuando espiritualmente estábamos muertos antes, la gloria sea para Dios, cuando andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire, el príncipe de la tierra, el que domina, a quien todos siguen, el príncipe de las tinieblas, espíritu que aún opera en aquellos que no han decidido obedecer a Dios, de los cuales nosotros formábamos parte. De esa manera vivíamos todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros deseos, satisfaciendo nuestros caprichos, persiguiendo nuestra naturaleza pecadora y persiguiendo nuestros pensamientos. Éramos iguales que todos. Pero Dios, en su misericordia, que es rico en compasión, que nos amó, Él ha tenido misericordia de mí. Y también ha tenido misericordia de ti. Por su gran amor con que nos amó. Dios pudo habernos dejado donde nosotros estábamos. Algunos de nosotros vivíamos una vida que no era tan alocada, que nosotros entendíamos que porque no éramos malas personas, que porque no le andamos haciendo daño a nadie, porque uno no tenía hábito de mentir, que porque no éramos fiesteros, uno entendía que nosotros estábamos bien y que no era necesario que viniera nadie ni a rescatarnos, a salvarnos, a librarme. Pero ¿cuál salvación si yo soy un buen ser humano? Muchos de nosotros pensábamos, yo hago tantas obras tan buenas que no hay manera de que yo no llegue al cielo. Si yo soy una gente con un corazón que yo me quito el pan de la boca para dárselo al que lo necesita. Aún los que se entienden y se piensan buenos necesitan una ayuda. Esto no es merecido. Todos éramos iguales. Dios, viendo a través de la obra de Jesucristo,
nos restauró. El Señor restauró nuestra vida espiritual, pero ¿cuál fue la obra de Jesucristo? Alguien tenía que pagar el precio de nuestros buenos deseos, de lo bueno que éramos. Había que poner un sacrificio y la obra de Jesucristo fue morir en esa cruz, saldando nuestros pecados, todos nuestros pecados de ayer y nuestros pecados de hoy, los pecados que eventualmente vamos a cometer. Dentro de las iglesias hay un desbalance con la salvación, porque hay muchos versículos que explican que la salvación es por gracia. Hay algunos otros versículos que parecen entender que no es así y que nosotros tenemos que agregarle algo. Pero para mí es una ofensa decir que porque yo deje de pecar o deje de hacer o haga algo bueno, le estoy agregando algo a mi salvación. El trabajo de Jesús está completo. Jesús hizo lo que iba a hacer. Nosotros no hay nada que nosotros podamos hacer para agregarle un día a nuestras vidas. No hay nada que nosotros podamos hacer para evitar que el pelo se nos caiga. No hay nada que nosotros podamos hacer ni para quitar ni para poner. Porque simplemente es un regalo. Pero hay un problema con el regalo, el ego. Es difícil tener que reconocer que aún siendo buenos, somos malos. Y que cuando no conocemos a Dios, en nosotros, lo que hay en nosotros, hasta en nosotros los buenos, es maldad, es egocentrismo. Somos hipócritas, somos malos, tenemos malas intenciones, hacemos cosas para causarle daño a los demás. Nuestro ego se interpone en el camino a la salvación. Y a veces sirve de piedra de tropiezo para nosotros no querer simplemente reconocer y admitir que nos han mandado un regalo. La gente dice, cuando yo arregle mis faltas, que lo mencionaba el pastor Jonás, yo voy a ir a la iglesia. En este momento yo no me puedo congregar porque yo tengo una vida muy desordenada, pero yo me voy a organizar. El ego, su ego no le deja ver que no depende de él, que el Señor ya ha hecho el trabajo, la obra y el sacrificio ya alguien más lo hizo por nosotros y lo hizo por amor a nosotros. Dios intervino en esa escena y usted sabe por qué Dios nos salvó. Por gracia. La Biblia no dice que Dios nos salvó por amor. Dice que Dios nos ama. Pero el motivo por el que Dios nos salvó es por gracia. ¿Y qué quiere decir eso? Porque a Dios le plació ser misericordioso con nosotros. ¿Usted sabe lo que es la gracia? Es un regalo inmerecido. Es algo que usted tiene y los que no lo tienen pueden tener sin tener que pagar ningún precio. Lo más grande de nuestras vidas es nuestra salvación. En el libro de Filipenses, les voy a mostrar un ejemplo de una mala interpretación bíblica. En el capítulo 2 del libro de Filipenses, versículos 12 y 13, hay un capítulo que dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, esto también lo escribió Pablo
y quiero hacer la salvedad, es otra de las 4 cartas que pertenecen a las epístolas. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Lo voy a volver a leer. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. ¿Qué Pablo les está diciendo? Ustedes que son obedientes y sus amados son las personas de la iglesia de Filipenses. No solamente en mi presencia, sino ahora que no estoy, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora que yo no estoy, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Y eso suena a que si no me ocupo en ella la voy a perder. Pareciera que si yo no hago algo para cuidar con temor, de manera temerosa, con mucho cuidado, con delicadeza y temblando. O sea, para usted temblar por algo, tiene que ser algo que es verdaderamente importante. Y Pablo les está diciendo, cuida tu salvación, ocupaos, no cuida, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Pero el próximo versículo dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Entonces inmediatamente ese versículo elimina que nosotros podamos perder esa salvación. Lo que está pasando en ese capítulo, y los invito a que lo lean completo, primera y segunda, el capítulo 1, 2 y 3 de Filipenses. Ellos estaban descuidados. Pablo estaba preso y Pablo entendía que quizás no iba a poder volver a verlos. Y Pablo les escribió esa carta y les dijo, miren, y más ahora que ustedes son líderes, antes ustedes tienen que preocuparse de las cosas que ustedes están descuidando. Cuida su salvación, no porque la va a perder, señores, sino por la importancia que tiene. Cuide su salvación con temor y temblor. No quiero que te descuides, porque hay una cosa, nosotros cuando nos vamos desconectando de Dios, el Espíritu Santo no se muere, no sale corriendo, pero usted sabe qué le pasa, se silencia. Y no podemos escuchar la voz de Dios, no podemos escuchar el Espíritu Santo. No tenemos una conexión, ese sentimiento, eso que nosotros sentimos ahora, que experimentamos gracias al Espíritu Santo, de ser unos con el Padre. Está ahí, pero mire, está en un volumen muy bajito. Y puede llegar el tiempo en que eso ya no sea ni siquiera un volumen y que esté en mute, que esté totalmente silenciados. Ahora yo le voy a decir una cosa, por difícil que parezca, si en ese día apartados llega el día de mi muerte, depende de mí. El Señor me regaló mi salvación. Y no importa donde yo esté. Y esto no es un incentivo. Yo no vine a incentivar a nadie a que viva su vida como usted le dé la gana, porque no funciona así. Hay cosas que nosotros hacemos que demuestran que nosotros somos salvos. Nuestras obras, nuestros frutos. Cuando nosotros hemos tenido un encuentro verdadero con el Señor, nosotros queremos estar a su lado. Donde quiera que estemos.
Y yo les voy a dar un testimonio pequeño de una historia muy personal. Antes de mis 19, 20 años, yo tenía como unos ataques demoníacos que no me dejaban dormir. Cada vez que yo iba a dormir, yo sentía golpes, sentía como que me estrangulaban. Yo sentía que tenía demonios dentro de mi cuerpo, encima, tratando de entrar a mi cuerpo. Y uno de esos días yo empecé a tomar Coca-Cola con refresco porque yo no quería dormir. Y uno de esos días yo me senté en mi cama y dije, no, hoy no me va a pasar. Me senté y dije, me bebí mi Coca-Cola con refresco, eso es casi una droga fuerte para mantenerte despierto. Y yo dije, a mí, hoy no me va a sorprender. Y ustedes saben qué, me sorprendieron. Yo no me di cuenta cuando me acosté, yo no me di cuenta cuando me recosté en mi cama. Yo empecé nuevamente a sentir esa presión, esos golpes que me aruñaban, que me alaban. Yo sentía que no podía respirar, como una presión que me tenían en el cuello. Y fue una experiencia única porque yo veía todo esto, yo estaba acostada. Y de mi ventana, la cama me quedaba justamente delante de mi ventana. Había un demonio. Para mí, un hombre negro, muy feo, que con mucha fuerza me atraía. Y yo sentía que mi cuerpo se levantaba y yo le digo, yo no sé si lo del levantamiento del cuerpo fue físico, espiritual o mental, pero eso era lo que yo podía percibir. Y aquel hombre, aquel demonio, con mucho sacrificio me levantó hasta que me puso justo delante de sus ojos. Y yo lo pude ver de cerca. Y en ese momento, sin ningún sacrificio, una mano blanca pasó delante entre él y yo. Y pasó así, con una calma, con una paz, porque a él no le estaba costando nada. A esa mano que me libró no le estaba costando nada. Y yo en ese momento abrí los ojos y estaba de pie delante de la ventana. Yo confesé, desde mi punto de vista, fue tan fuerte mi impresión, que yo le dije, ay Señor, yo te entrego mi vida, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Hace mucho tiempo. Y yo empecé a visitar la iglesia. Pero a los pocos meses me alejé. Y siempre me quedó ese pensamiento. Y dentro de mí yo pensaba que ese día yo había tenido un encuentro verdadero con Dios. Pero usted sabe cuándo yo me di cuenta que tuve un encuentro con Dios. Cuando me enfermé en ese hospital donde el Señor me sanó. Y lo que yo les quiero decir con esto es, nosotros podemos tener experiencias con el Señor. Desde antes de nosotros nacer, ya nosotros sabemos que somos elegidos. Ya nosotros sabemos que el Señor ya nos ha elegido y nosotros sabemos, porque yo crecí en una iglesia cristiana, yo siempre supe que Dios estaba conmigo. Pero hay situaciones que son solamente experiencias. Asegúrese que usted verdaderamente ha tenido un encuentro con Dios. Porque no es lo mismo experimentar a Dios que aceptar a Dios. Ahora, en mi nueva vida cristiana, con sus muchas bajas y altas, yo no he podido volver a vivir sin Él. Y cuando peco, y nosotros tenemos etapas donde hacemos cosas dentro de la iglesia, cristianos,
que no están bien, que no agradan a Dios. Pero sentimos culpa. No es porque yo luego ya de verdaderamente haber tenido este encuentro, me preguntaba qué era eso que yo había vivido hace 10 años, 20 al momento. Para mí, cuando la gente me preguntaba, yo decía, no, yo una vez acepté al Señor. O sea, yo me lo creí. Yo pensaba que sí, que yo había tenido un encuentro con Dios. Pero eso no fue más que una experiencia con el Señor, como muchas otras que el Señor me permitió vivir aún sin conocerlo. Yo no sentía culpa. Esa culpa que yo siento ahora, cuando hago cosas que yo sé que no debo hacer, yo no la sentía. Y yo pude vivir tranquilamente como 10 años fuera de la iglesia. Yo pude, tranquila, o sea, fue una cosa de momento. Fue tan fuerte lo que yo viví, lo que yo estaba experimentando, que yo lo confesé con mi boca, pero no lo recibí en mi corazón. Y nosotros, para poder tener acceso a esa vida eterna, a ese regalo, tenemos que asegurarnos que nosotros hemos tenido un encuentro verdadero con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Hay una historia de los israelitas cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto en desobediencia y Dios los alcanzó y los perdonó. Y los israelitas clamaban, Señor, perdóname, pero seguían en idolatría. Y en medio de la idolatría, me encanta, el Señor en su misericordia los ayudó. Ellos clamaban y su Padre Celestial respondía. Y todas esas cosas que nosotros vivimos, son una muestra de ese amor que Dios siente por nosotros. Pero el amor no es suficiente. Muchos de nosotros tenemos seres queridos a los que nosotros nunca le hemos dicho, es tiempo de que busques a Dios. Todo el trabajo está hecho. Nosotros nos envolvemos en la complejidad de la palabra. Nos envolvemos en la complejidad de querer explicar la parte más difícil. La salvación que Dios tiene para el mundo no es complicada. Y sobre todo es gratis. Nuestro primer mensaje no debe ser el más complicado, sino que Dios, en su amor, en su misericordia, en su favor, ya entregó a su Hijo. Y que con tan solo nosotros creer, que es la única condición que tiene, creer, aceptar, entender que sí hubo un sacrificio de un cordero perfecto, con creer que el Padre puso a su Hijo, que ninguno de nosotros estaría dispuesto a hacerlo, para salvar nuestras vidas, para limpiar nuestros pecados. Es tan sencillo y nosotros hemos llevado este mensaje de lo sencillo a lo complicado. Hemos querido añadirle cargas a nuestras iglesias, a nuestros hermanos en Cristo, a nuestros amigos, a nuestra visita,
cuando nos acercamos a predicarle, le decimos, no, porque tú tienes que cambiar. Todo eso viene después. Porque si yo cambio, yo me estoy mereciendo. Ese es el pensamiento del hombre. Hay cristianos en la fe que viven atemorizados, pensando que si un día pecan, han perdido su salvación. Pero la Biblia dice que Dios nos llamó para ser libres. Y por la libertad que Dios nos ha dado, estamos aquí, sirviéndole no por obligación, sino por amor. Porque de la misma manera en que Dios nos ama, nos ha enseñado a amarlo a Él. Ese Espíritu Santo, ese sacrificio, pone en nosotros un deseo de hacer lo bueno. Para que usted vea que nosotros en el mundo tenemos la historia invertida. Porque nosotros allá queremos hacer lo bueno y luego buscar a Dios. Pero primero tenemos que buscar a Dios. Tenemos que aceptar ese regalo. Y yo le pregunto, si usted se sabe eso, ¿por qué usted no lo comparte? ¿Por qué nosotros no tenemos esa valentía de salir y decir, mira, yo tengo el mejor regalo que alguien pueda darte? El regalo más costoso, no hay dinero. Y pregúntenselo a las personas que estaban el lunes en ese lugar. Se dice, algunos decían que cuando comenzó, algunos de ellos escucharon personas y le decían, yo te voy a dar todo lo que tengo, sácame de aquí. El desespero. Nosotros estamos aquí viendo solamente una parte. Pero yo le aseguro que si usted estuviera en ese lugar, sin importar lo que estuviera haciendo, el precio ya está pago. Los que tuvieron esa oportunidad, y ahí habían personas que habían aceptado al Señor, sépalo que sí. Y los que en ese momento dijeron, Padre, Dios mío, perdóname, nos sorprenderán en el cielo. Es un descuido que nosotros no salgamos a decirle a la gente, te tengo el regalo que va a salvar tu vida. Eso es lo más sencillo, para mí la manera más fácil de explicarlo. Te tengo el regalo que va a salvar tu vida. Y es mentira. Libertad, vida eterna. Nosotros, por la misericordia de Dios, por su amor, por su gracia, por su favor, porque a Dios le plació, ya lo tenemos. Pero fuera de estas 4 paredes, hay un mundo de personas que necesitan alcanzar el regalo de la salvación. Y los que no lo tenemos, los que están aquí no lo tienen, sepan que el Señor hoy ha traído su regalo. Y que basta una palabra. Sí, Señor. El día de mi conversión, yo decía en mi mente, el pastor Olivieri decía, hay alguien más que debe pasar al frente, porque ustedes saben que Dios me sanó de un coágulo de sangre, a mí me dieron 2 días de vida. Pero el domingo cuando yo fui a la iglesia, yo no quería pasar al frente. Ay, mi amor, yo decía, no,
Aquí me van a agarrar esta gente y me van a condenar. O sea, no voy a poder ser libre jamás. Y dentro de mi pensamiento yo escuchaba, lo único que escuchaba era la voz del pastor Olivier diciendo, hay alguien más que no ha pasado al frente. Yo estaba allá atrás ese día. Y yo me acuerdo que miré a mi mamá. Dentro de mi mente yo decía, no, yo no puedo, Señor. Yo no puedo, perdóname. Y le decía, yo sé que tú me acabas de sanar. Que para que usted vea lo buena gente que somos nosotros. Me levantó de una cama, yo no podía ni caminar. Y yo decía, no, yo no estoy lista. Esto no es para mí. Cuando yo abrí mis ojos, yo estaba en el frente. Yo estaba en el frente, el Señor mismo me llevó hasta el frente. Y un segundito, miren, empezó la duda. Y yo decía, fue como un sí chiquitito. Y eso bastó. Ese sí, pequeñito, no fue ni en voz alta. Ese sí bastó. Y eso es lo único que el Señor quiere de nosotros. Bastó para que toda mi vida, en ese momento, yo supe, y todavía no podía compararlo con lo anterior porque no tenía el conocimiento. Yo supe que había pasado algo en mi vida. Y hoy lo defino como mi regalo de salvación. Se apiadó Jehová de mí. Y ese llamado está. Los que no han tenido la oportunidad del Señor, ese llamado le toca a su puerta. Ven. Aquí estoy. Y basta con una respuesta cortita. Vamos a esforzarnos para compartir. Porque yo me siento egoísta y no sé si le pasa a ustedes. Yo me siento egoísta. Desde el lunes yo estaba triste. Hoy me siento mejor, mucho mejor. Triste, diciendo, Señor, mira lo que tú me has dado. Y mira lo que tú has puesto en mis manos. Padre, y ni siquiera por todo lo que nosotros tenemos somos capaces de compartir lo que tú nos has regalado con aquellos que los necesitan. Yo no quiero seguir dentro de estas 4 paredes. Yo quiero salir, y lo clamé y lo oré al Señor. Y quiero que esa sea nuestra oración de hoy. Padre, porque lo hemos recibido. Y lo recibimos con agradecimiento, sabiendo que viene de ti. Y que no hay nada, ni lo alto, ni lo profundo, nada que nos pueda apartar de ti. Ni en nuestro peor momento, ni cuando caminemos por el valle de la muerte. Porque para nosotros el morir es Cristo. Cuando morimos, vamos delante de su presencia. Sin importar dónde, cómo, sin importar el por qué. Pero es necesario. Y por eso vamos a orar de que salgamos de este lugar, para que el regalo que nosotros hemos recibido sea multiplicado. Pónganse sobre sus pies. Si usted quiere,